Bueno, un Ah, placer, perfecto, un placer hablar espectacular. con vos. Eh, la gente, yo no, tal vez no te acordás, pero yo me acuerdo en el 2018, cuando fui lo cuento así como anécdota, ¿no? Para los que están detrás también, del otro lado. Cuando fui a exponer al Congreso, que cuando terminé de leer me alcanzaste un vasito de agua como vamos a continuar porque se viene la tanda de las preguntas, todos reconfiados que aparecían las preguntas y nos quedamos yo como, no, no, bueno, ¿qué es? Y como desconcertados porque no aparecían. Así que nada, lo recuerdo gratamente, fue como un momento, me acuerdo que nos miramos como, bueno, está bien. Un placer verte de nuevo. Igualmente. Bueno, el día de hoy, cuando me propusieron también esta oportunidad, que me parece excelente de poder hablar con vos, dije, bueno, me parece que está bueno que toquemos un poco el tema aborto, que creo que es lo que nos convoca en la red de legisladores por la vida, ¿no? Pero además, tratar de hablar un poco de esta agenda en general que vemos, ¿no? De lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Esta cultura de la muerte, ¿no? Contraria a la cultura de la vida. Porque hay algunas otras políticas como la eutanasia, ahora también se está discutiendo el tema de los derechos de los animales, que me parece que estaría bueno que tocáramos más adelante. Te lo voy adelantando porque me gusta no tomar por desprevenida a la gente. Pero en primer lugar quería preguntarte como para arrancar, ¿cómo ves este panorama post-aborto, ¿no? Post-legalización? Hace un par de días, digamos, en las últimas semanas teníamos el testimonio del médico este del Hospital Materno Infantil de Salta, el médico abortista, una nota que salió en Infobae, donde él decía, el materno infantil no sirve solamente para hacer abortos, nos derivan todos los casos de la provincia, porque tenemos 3 médicos que no son objetores, y tanto en medicina privada como en, medicina, en el servicio de salud público no hay médicos dispuestos a realizar abortos. Por otro lado, vemos el caso de esta chica María del Valle González, María del Valle González, sí, de la presidenta de la Juventud Radical de Mendoza, que murió aparentemente por un aborto legal hace algunas semanas. En esta semana pasada, el caso del bebé de San Juan, del padre que luchó por sus derechos para que no lo abortaran, e igual la madre lo abortó, digamos, reclamando sus derechos como padre. ¿Qué perspectiva, digamos, qué panorama ves digamos, como cabeza política? ¿Qué nos toca esperar de todo esto? Desgraciadamente, el panorama que preanunciamos muchos previo al tratamiento de la ley y que, bueno, ya en la última discusión, en el debate, cuando se veía que habían logrado los números quienes promovían esta ley, también fue prevenida una situación que, que tiene distintas aristas, todas ellas que las podríamos resumir en que rompe la paz social de los argentinos. Nosotros teníamos una constitución, teníamos un sistema jurídico, teníamos una historia sobre esta temática, teníamos imperativos de nuestros constituyentes respecto de lo que debíamos hacer, teníamos médicos formados, enfermeros también que se habían preparado a lo largo de muchos años de estudio para determinadas cosas. Todas esas previsiones que mantenían nuestra armonía social, bueno, en esta ley se han tirado por la borda y lo que tenemos es una situación de conflictividad porque esta ley rompe esa armonía y rompe esa paz social. Como te decía Lupe, distintas y profundas aristas de nuestra convivencia diaria de todos los argentinos. Totalmente. De hecho, creo que todavía no empezaron a aparecer, ¿no? Tal vez el caso del padre de San Juan pone un poco, digamos, sobre la mesa esto de que hay derechos, digamos, más allá del de la mujer. Pero a mí, yo suelo dar, digamos, muchas charlas en Latinoamérica y es muy triste cuando vos tenés que plantear el hecho de decir, en Argentina el aborto es legal, pero jurídicamente el embrión sigue siendo una persona, digamos. Tenemos estas incongruencias digamos, tenemos una ley que va totalmente a contramano de todo nuestro ordenamiento jurídico. Y de pronto es, bueno, sí, tiene derecho a reclamar cuota alimentaria, pero se lo puede abortar en cualquier momento. Digamos, tenemos una serie realmente, no sé, para mí creo que esto aporta más inseguridad jurídica que nunca. Sin lugar a dudas, porque acá para lograr esto,
lo que se tejió durante mucho tiempo es la invisibilización de ese sujeto de derecho que no vota, que no consume, que no tiene quien lo defienda, que no tiene voz, que quienes debieran hacerlo miran para el costado y que son contadísimos los casos de juezas, recuerdo dos en este momento, que con mucha valentía prefieren respetar la ley y la Constitución y no estar al dictado o al escarnio público de quienes se han llevado todo puesto, inclusive este ordenamiento que tiene raigambre constitucional y que ratifica en la mayor de la cantidad de las provincias argentinas esta idiosincrasia, ¿no? que es parte de nuestro acervo cultural, que es parte de nuestro sentido humanitario, que es parte de nuestra idiosincrasia colectiva. Y bueno, a partir de, yo diría, de algunas décadas, este debate en la década del 70 se dio con mucha fortaleza, donde algunos países centrales y algunos informes que son públicos hablaban sobre el drama demográfico que iba a vivir el planeta y donde planteaban en algunos informes presentados, por ejemplo, al presidente Nixon, desde los centros de estudios Rockefeller, algunas consideraciones de lo que debía hacerse en los países en vías de desarrollo. Y cuando uno las lee, no es ni más ni menos que la matriz específica de esta mala ley que hemos aprobado en el Congreso. Mala por la finalidad, por el fondo de la cuestión, y muy mala también por su instrumentalidad. Por eso pasan, como vos decís, estas cuestiones donde un médico que está a favor del aborto se encuentra desbordado, se encuentra que las otras patologías pasan a ser secundarias y se encuentra donde hay una ideología que impone la acción de un sistema sanitario que encima está colapsado por la pandemia que hoy nos toca vivir. Totalmente, ¿no? Eso son las políticas maltusianas que ya prevía Perón, ¿no? Que había que tener una alerta importante y que la Argentina no se podía permitir. Recuerdo, Perón hablaba de 50 millones de habitantes para el año 2000. Estamos 20 años más y todavía nos faltan 6 millones. Así que la verdad es que es muy terrible e incluso, digamos, considerando, ¿no? Ahora leíamos en marzo que está la posibilidad de que se introduzca una ley sobre eutanasia, la ley Alfonso, decían que iba a entrar supuestamente por diputados, si mal no recuerdo, que la idea era que justamente legalizara la eutanasia sin hablar de eutanasia, todavía bueno, no se conoce el texto, ¿no? Pero incluso es interesante considerar esta ley más allá, ¿no? de la dignidad humana, que parece que queda en segundo plano totalmente cuando debiera ser el centro, pero este problema, ¿no? de ver al hombre como un medio, ¿no? Como alguien que gasta recursos y además, digamos, a mi entender, no sé cómo lo verás vos, ¿no? Pero pareciera que lo que están tratando de hacer es equilibrar justamente este desbalance demográfico, ¿no? De pronto hay menos jóvenes, digamos, en Latinoamérica tenemos en promedio 30% de la población menores de 30 años y en algunos casos incluso menores de 15 años, con lo cual muchísima población joven. Nacen menos y también cada vez nada, va a empezar a generar esto de que, no sé, más jubilados, más gente con, digamos, más gente que recibe, por ejemplo, planes sociales y que va a ser mantenida por todos, cada vez con menos gente que pueda mantener a esos otros, ¿no? Que pueda ayudar y hacer sus aportes. Entonces, lo cierto es que pareciera ser que la eutanasia viene a resolver eso, ¿no? La solución para el adulto que ya dejó de ser productivo y que muchas veces incluso es muy, no sé, contradictorio porque la izquierda, digamos, suele defender este tipo de políticas, ¿no? Como el aborto, lo vimos el activismo muy grande, ¿no? Cuando lo único que hacen es ver al hombre en cuanto, digamos, a si es productivo o no en el mercado laboral, y la verdad es que es tristísimo. Sí, totalmente. Primero, resaltar esto que decís, ¿no? Si nosotros entendemos que cualquier persona puede ser medio para otros fines, relativizamos el concepto de dignidad de la persona y de la vida humana.
ese concepto pasa a ser relativo y se naturaliza. Bueno, primero son los embriones, porque bueno, porque no hablan, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno, después son los viejos, porque bueno, este viejo ya vivió todo lo que tenía que vivir y ya la ciencia pareciera decir, y bueno, empieza a afectarse por unos y después no sabemos en dónde termina, porque el, el, la verdad es que esa dignidad humana nos hace iguales a todos, de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier ideología política, de cualquier estado de madurez, de cualquier pensamiento, de cualquier latitud. Eso es lo que nos hermana. Y esto es lo que planteaba Perón claramente, que vos lo resaltabas, como la necesidad de rediscutir la geopolítica como forma de encontrar una armonía y una convivencia en paz. Lo dice un poco el Papa Francisco en su última encíclica, la necesidad de reconocernos todos como hermanos y muy vinculada a su encíclica anterior sobre nuestro planeta y sobre la madre tierra, que es la única que tenemos, ¿no? El Papa Francisco en la Laudato plantea con claridad estas cosas y no quiero hacer un paralelismo entre Perón y el Papa Francisco, porque pobre el Papa Francisco también tiene que ligar esas cosas que a veces lo pretenden no escuchar porque lo dicen peronistas. Pero bueno, ciertamente hay muchos pensadores de distintas corrientes, de distintas latitudes, que uno sin más actual que Perón, que también es muy citado, es Eugenio Zaffaroni. Eugenio Zaffaroni, él plantea con contundencia a fines de la década del 80 esta agenda que venía de los países centrales que vienen por nuestros recursos naturales, ¿no? Hay una mirada muy concreta sobre lo escaso que son los recursos naturales, sobre lo finito que representan para abastecer algunos tipos y modelos de vida de algunas sociedades muy consumistas y bueno, necesitan mantener esos recursos naturales para poder contar con ellos. Bueno, esta discusión es la que estamos viviendo, donde se cruzan aspectos filosóficos, antropológicos, ideológicos, y que debiéramos discutirlo, digo yo, lo planteé en la comisión y lo planteé con muchos amigos que son senadoras y senadores, que cuando uno rompe esto, cuando uno corre la vara, cuando uno corre la línea y relativiza la vida, la única justificación que tendría una ley como la que tenemos para estar justificada de fondo sería un plebiscito donde todos los argentinos digan, bueno, hemos cambiado nuestro sistema de valores, hemos cambiado nuestro sistema de vida, hemos cambiado esta tradición legislativa, constitucional, humanista, y ahora entendemos que debemos cuidar nuestra vida. ¿La de quién? La de nosotros, la que estamos vivos, la que no nos vemos, la que nos vemos, la que podemos hablar, la que podemos tocar, la que podemos escuchar. Y bueno, tal vez sería válido, debiera si esa posición fuera mayoritaria, sería más lógico y le hubiese permitido al Congreso no dejar esta ley, donde hoy un juez que tiene que resolver si tiene valentía y coraje, hasta aquí algunas mujeres, hay alguna cámara que ha sacado algún fallo muy interesante sobre embriones, donde tienen el Código Civil, el artículo 19, que dice que hay vida desde la concepción y que se es persona desde la concepción, con un tema cronológico importante. Esa reforma del Código y ese artículo 19 que está planteado en esa reforma del Código es posterior a FAL, es posterior a cuando la Corte encuentra una justificación para que una mujer o una persona gestante se produzca un aborto, que es en el caso que corre riesgo la vida de esa persona o
en el caso de violación. Entonces eso encuadra perfectamente con la defensa de la vida que hacen los instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos Humanos, que hablan que hay vida generalmente y se defiende la vida desde la concepción. Y como el preámbulo de los derechos del niño, y como el artículo 27 y 28 de nuestra Constitución, donde plantea que claramente cualquier derecho que incorporemos o que reconozcamos debe estar acorde a lo que nuestra Constitución dice. Bueno, todo esto no lo hemos hecho escuchando al pueblo argentino y lo hemos hecho rápidamente, rapidito, había que hacerlo sin mucho trámite y bueno, a partir de ahí se abre la puerta a cualquier cosa. Si yo puedo desconocer la vida de quien solo es vida, de quien es potencia pura de vida, cuando uno ve el desarrollo que tiene un embrión a medida que se va desarrollando, es una multiplicación de vida extraordinaria. No hay en ningún otro proceso de la vida biológica de un ser humano donde la vida no sea más potente que en esa etapa. Y que lo único que hay que hacerlo es que no haya un tercero que interfiera y determine por la voluntad arbitraria de alguien que se elimine esa vida. Lo único que hay que hacer. No hay que uno pierde como padre mucho más la autonomía cuando un hijo nace que cuando no ha nacido, que está en la protección absoluta del vientre materno. Y bueno, la única solución que encontramos a dos razones válidas, absolutamente válidas. Uno, la muerte de una mujer o una persona gestante en condición de aborto, que por cierto hay que combatirla, como cualquier muerte, y la posibilidad de esa lucha solo la hemos encontrado en una solución fatal, definitiva, y atacando a quien no tiene cómo defenderse encima planteando la obligatoriedad del sistema de salud. Con lo cual también ahí generamos una revolución extraordinaria. Es la primera vez que hay una ley donde a un médico el paciente le dice qué es lo que tiene que hacer. Cuando uno está con un dolor de muela, que si pudiera se le arrancaría con una tenaza, tiene el momento de lucidez de ir a una guardia. Y lo que le dice al médico, le dice a la odontóloga, al odontólogo, sacame la muela. Si me tenés que arrancar media cara, porque el dolor es insoportable. Y el médico, que es el que sabe, dice, no, te da los medicamentos, te llama a los 7 días, a los 10 días, te salva la muela y te salva media cara que vos te hubieses arrancado por el dolor. No, acá el paciente es el que impone al médico, que es el que estudió, cuál es el diagnóstico y cuál es la solución. ¿Y en qué tiempos? ¿Y ¿No? en qué tiempo? Tiene que ser urgente y sin que medie ninguna explicación, ninguna consideración, ningún planteo sobre las consecuencias que puede tener psíquicas y sanitarias en la salud personal de esa persona que va a pedir que se le interrumpa el embarazo, ¿no? Pues no es lo mismo una interrupción, dos interrupciones. A mí me pasó en el 2018, no estábamos en esta pandemia y pude ir a hablar a varias escuelas de Catamarca. Fui a más de 20 escuelas y hablé con distintos cursos, con los que estaban terminando la escuela y con algunos terciarios. Y me dijo una chica en una de las escuelas, me dice, pero escúcheme, nosotros queremos un preservativo y vamos a la posta y nos dan un preservativo. Queremos un anticonceptivo y vamos a la posta y nos dan o pastillas o nos dan un chip que nos ponen por debajo de la piel y tenemos método anticonceptivo. Llegamos a tener una relación de la que dudamos cómo fue, vamos a la posta y nos dan la pastilla del día después. También tiene que ser el Estado el que determine poder hacerse un aborto con todas las posibilidades, con toda la información que hemos tenido,
con la educación sexual integral, con todo ese combo enorme de posibilidades que tenemos hoy en el año 2020, al Estado se le ocurrió esta magnífica idea de eliminarlo. ¿Lo querés eliminar? Eliminalo. Y no tiene otra solución. Entonces es muy difícil prever que ante esta situación, y un dato preocupante, ¿no? En el 2018 se planteaba desde el colectivo que procuraba la ley que había que evitar tener una mirada anticonceptiva sobre el tema del aborto. Y se cuidaba mucho eso en la discusión. En el 2020 se ve que algunos que se sintieron más tranquilos con los números ya lo dijeron desenfadadamente, que había que tener el sexo que cada uno quiera y con la libertad de saber que podía abortar. Y esto lo vamos a ver con el tema de todas las enfermedades de transmisión sexual. Claramente lo vamos a ver en el próximo informe. Ya salió el último, que debió haber salido a fin de año, salió en estos días sobre el informe de salud. Lo vamos a ver. Así que hay mucho por trabajar, Lupe, todavía para seguir cuidando a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestros varones, para seguir cuidándonos todos, para que esta ley tan mala que hemos hecho, por eso decía, no solo en su objeto, sino en su instrumentación, le pueda ser mejorada cuanto menos, y bueno, ojalá algún día la cordura vuelva a su lugar y entendamos que ninguno de nosotros tiene derecho a eliminar ninguna vida humana, ni afectar ni dañar a ningún tercero bajo ningún tipo de excusa ni justificación. Totalmente, de hecho, nombrabas, digamos, un montón de cosas que me iba haciendo, viste, como un punteo mental para no dejarlas pasar. Nombrabas el tema de Perón, ¿no? E incluso podemos decir, si tomamos a alguien, digamos, casi que te iría del otro lado político, ¿no? Hoy estaba leyendo algunas cosas repasando de las bases de Alberdi. Y ya Alberdi hablaba del problema de las políticas malthusianas y decía que, por lo menos para lo que fue la Constitución del 53, la prioridad política era la población, digamos, poblar la Argentina, aumentar la cantidad, digamos, y la calidad de aquellos ciudadanos. Y es muy triste, y esto lo conecto, ¿no? Porque parece sino un datazo fugaz, con el... También en este debate se habló mucho de que era una política de salud pública, ¿no? Y el problema es que cuando uno quería ir a hablar realmente de política, de todo lo que arrancamos hablando en este vivo, ¿no? De cómo, qué va a pasar ahora con la política previsional, ¿no? ¿Qué va a pasar, digamos, con toda la gente que necesite asistencia? ¿Qué va a pasar, digamos, en Francia ocurre? El Estado no te cubre determinados servicios, digamos, a las personas que nacieron ya con discapacidades, porque podrían haberse evitado con un aborto, digamos, ni hablar de la humanidad, ¿no? Pero si hablamos fríamente de la política en cuanto al ser humano. Y nadie quiso hablar de estos temas, parecía, ¿no? Que todo giraba en torno a mi deseo, a me empodero, a los sentimientos, y la verdad es que es muy triste porque además, incluso, bueno, los legisladores, en definitiva, digamos, hacer la ley es hacer una política futuro, y parece que estamos viviendo en el hoy, en el ahora, en lo que necesito ahora, más allá de que, bueno, claramente no era una solución, ¿no? Pero no hacer una proyección de todos los, digamos, todo lo que iba a implicar esto, hacia dónde nos iba a llevar, sobre todo cuando nos estamos metiendo en algo tan sensible como, en definitiva, regular el futuro del país. Porque los niños, digamos, a veces se pierde esa noción, ¿no? En la conferencia sobre población y desarrollo de la ONU del Cairo del 94, decía justamente que los niños son el recurso de la nación porque son el futuro de la nación. Y nosotros, bueno, parece que decidimos abortarlos, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, que estoy haciendo como queriendo agregar algunas cosas que me parece que resaltarlas, porque la verdad es que las dijiste y son muy valiosas. E incluso hay algo que me parece que se pierde de vista al día de hoy, y lo nombrabas un poco con las normas de carácter no internacional, los tratados internacionales, que es que más allá, digamos, de la política interna, en definitiva, con el aborto, con la eutanasia, que sabemos ambos además que tienen una cuota de negocio muy importante. Yo hace poco estaba investigando puntualmente el tema de eutanasia. La asociación Morir con Dignidad, que es una asociación, no recuerdo si era de Reino Unido o de Estados Unidos, cobra la inyección de pentobarbital, que es, digamos, la inyección para producir la muerte, ¿no? Entre $400 y $500 al usuario.
En consonancia con eso, Dignitas, una organización que provee abortos eutanasias en Europa, cobra 1.200, no, $2.100, cerca de $2.100, o sea, estaríamos hablando de unos 250.000 pesos, ¿no? Argentinos, para hacer el acompañamiento, ¿no? Y brindarle el servicio, por así decirlo, a una persona de el suicidio asistido. Y por otro lado tenemos que con números subestimados se calcula que entre un 2 y un 4% de las defunciones anuales en los países que tienen eutanasia legalizada son por razones, digamos, por eutanasia. Estaríamos hablando en la Argentina con 360.000 defunciones por año, unas 15.000 solamente por eutanasia si se legalizara en estas situaciones. Digamos, con el aborto y la IPPF nos quedaba clarísimo cuál era el negocio. Pero acá de vuelta vemos otro negocio. Y vemos también, digamos, en definitiva, cómo de pronto tenemos los intereses nacionales versus los intereses extranjeros. Creo esto lo denunciabas vos un montón, ¿no? Cuando querían pasar por encima del derecho interno. Pero pasar de encima del derecho interno y además, ¿no? Las presuntas obligaciones internacionales que teníamos. Creo que vos lo habías cruzado a Luis Pedernera, el enviado de la Comisión de los Derechos del Niño de la ONU, si mal no recuerdo, y que te re enojaste y yo dije, bien, Mera, tipo, como que era lo que teníamos ganas de decirle en todos en ese momento, que vino a decir que la Argentina estaba obligada y que si no que no fuéramos de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero es, digamos, muy cruel ver cómo la gente además, digamos, parece que no lo tiene tan claro, el hecho de que estamos luchando fuertemente, digamos, son derechos nacionales contra derechos, digamos, de afuera. Creo que esto trasciende a derechas, izquierdas, digamos, el peronismo tal vez lo tiene más claro, ¿no? En estas divisiones que no es ni derechas ni izquierdas, ni no sé qué, pero creo que es muy patente en esto, como vemos, el futuro del país en riesgo por un negocio de afuera muy lucrativo y además, obviamente, muy inhumano. Sí, sin duda. Nosotros, gracias a Dios, en la reforma del 94 hemos adherido a varios tratados internacionales de derechos humanos. Tratados internacionales de derechos humanos que tienen varias décadas y que son una respuesta de la humanidad al nazismo como manifestación más extrema de la deshumanización del mundo y todo lo ocurrido en la posguerra. La, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde los humanos nos hemos ido viendo y desconociendo de las cosas que éramos capaces de hacer. Y, y, bueno, incorporamos a esos tratados a lo que se llama el bloque de constitucionalidad, ¿no? La Constitución, que había una discusión histórica, si estaba por arriba, si estaba por abajo, si el tratado internacional, si no, se armó un bloque de constitucionalidad. Ese bloque de constitucionalidad es ley suprema de nuestra nación. Y podemos incorporar nuevos tratados, dándole ese rango y esa jerarquía con una mayoría calificada de ambas cámaras y con un proceso complejo federal que hace que el Ejecutivo apruebe, envíe, las cámaras ratifiquen y que pueden hacer sus reservas. ¿Y por qué pueden hacer sus reservas? Y porque el concierto internacional reconoce las diferencias que puede haber de lo que hablamos antes, de la idiosincrasia, del espíritu de cada uno de los países. Nosotros en el tema específico de la Convención de los Derechos del Niño hicimos una cláusula interpretativa, una reserva bien contundente, que es que hay vida desde la concepción. Ahora, ante esta realidad de los tratados de derechos humanos, que creo que ningún país está en desacuerdo, obviamente, los que han firmado, aparecen los órganos interpretativos internacionales de esos tratados, a los que la Argentina está obligada exclusivamente en los casos que esté involucrada la Argentina y exclusivamente a lo que plantee la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No lo que trate, no lo que plantee una consideración que haga una comisión o que haga un integrante de algún organismo,
sino en algún hecho concreto, en una causa donde la Argentina sea parte. Ahí está obligada y hago una salvedad. Tenemos un fallo de hace un tiempo que en la causa ministerio donde la Corte, que es nuestro órgano supremo jurisdiccional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la última que no es la Corte Interamericana cuarta instancia, sino que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nuestra instancia final, plantea la necesidad de armonizar algunas visiones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es lo que decía del artículo 27 y del artículo 28. La Argentina, de la Constitución Nacional, la Argentina no puede firmar tratados que alteren la paz de nuestro país y mucho menos reconocerlos, y no puede desconocer los derechos que nuestra Constitución reconoce, salvo que lo haga con una reforma constitucional, que ahí entraríamos en otra discusión que no viene al caso. Pero lo interesante de dicho esto de este integrante de la Convención de los Derechos del Niño, es que el Poder Legislativo muchas veces reniega de que la justicia legisla, que la justicia en muchos de sus fallos termina legislando y usurpando las funciones del Poder Legislativo, que en algunos casos es cierto que pasa. Y también plantea la discusión sobre el Poder Judicial y su condición de poder contramayoritario, de ese juez que no lo elige nadie, mientras que a los legisladores y al Poder Ejecutivo lo elige la gente. Ahora, lo extraño del volumen que se le dio a esta persona que vino a disertar es que le terminaron adjudicando la condición de legislador, y yo no recuerdo su nombre, no sé si ustedes recuerdan el nombre de él, o sea, de poder decir qué es ley y qué no es ley en la Argentina, y también de juez. Entonces, nosotros, cuando digo nosotros, digo el Poder Legislativo, muchas veces nos quejamos de esa condición de los jueces, que en definitiva pasan por un proceso de selección, se les da el acuerdo del Senado, tienen todo un trámite, los conocemos, viven en nuestro barrio, en nuestra provincia o en nuestro país, y acá parece que a este personaje se le dio un reconocimiento de legislador y juez que por sus pareceres y su conocimiento venía a decirnos lo que teníamos que hacer y escribir en la ley, sin importar ni el 27 de la Constitución, ni el 28, ni, por cierto, nuestro sistema jurisdiccional. Bueno, son las cosas que muestran el poder del lobby que han tenido, atándolo a lo último que dijiste, los enormes intereses económicos que hay, algunos muy visibles, como los que vos planteaste, y otros que pasan por una agenda que tal vez no conocemos, pero que sin duda ya Perón lo planteaba en la década del 70, Zaffaroni lo sostenía, Sampay lo decía allá por la década del 50, donde hay una discusión sobre los bienes y sobre el uso de los bienes. Desgraciadamente, creo que esta agenda lo suponíamos, que viene un poco a trastocar. El otro día hablaba con un médico amigo, ¿no? Y imagínense ustedes los que nos están acompañando, que aprovecho para saludarlos a cada uno, que un médico que está atendiendo en una maternidad, viene el primer paciente, un embarazo complicado, el médico trabajando, diagnosticando, consultando, poniendo todo su conocimiento para que ese embarazo llegue a feliz término y con su madre viva y disfrutando de esa familia que representan. Viene el segundo caso lo mismo, viene el tercer caso lo mismo, viene el cuarto caso lo mismo, pero ya el médico tiene que intervenir quirúrgicamente, le va bien en la operación. Viene el quinto caso, se presenta la paciente, embarazo,
28 semanas, que es algo que planteaba uno de los audios que vos decías, y le pide que quiera abortar. O sea, el médico que se pasó toda la mañana trabajando para lo que está formado, le plantean que en el quinto paciente que tiene que ver, lo que tiene que hacer es eliminar. Si evidentemente lo escuchaste al audio, Lupe, al médico no le sale la palabra, no puede decir matar, no puede, se quiebra y no puede decir lo tenemos que matar, y lo tienen que matar. Y el médico eso, ese que se formó y que trabajó y que estudió y que su vocación lo llevó a ser médico, el quinto paciente le dice, no, yo vengo y me lo tenés que matar y lo tenés que hacer antes de 10 días, porque si no te puedo denunciar. O sea que cambiamos la posibilidad que el Código Penal persiga a las mujeres embarazadas que abortan, cosa en la que estoy de acuerdo, lo dije claramente en el 2018, no estoy a favor de la penalización, creo que hay una pena natural en ese caso, pero cambiamos esa figura para penalizarlo al médico o al personal de salud que no produce el aborto. Y al que tendríamos que hacer, tanto en el tema del aborto como en el tema de la eutanasia, tendríamos que generar una nueva carrera facultativa o un terciario donde a alguien Un le sicario enseñemos, con mínima instrucción. lógicamente, porque hay un tema de vocación, de conciencia, por eso está la objeción, que le enseñemos desde el Estado a ejecutar gente. O sea que ahora, ¿quién va a ejecutar en la eutanasia si se aprueba? Va a ser el mismo médico que estuvo yendo a la terapia, el mismo médico. Entonces no se le puede pedir a un médico, a una médica o a un profesional de salud que tenga que enfrentar esa situación porque lo impone una ley que es irracional y que es injusta. Hay un libro que no sé si lo leyeron los que nos están siguiendo, que es distópico, ¿no? Y esta ley parece distópica, contrario a lo utópico, el libro de Fahrenheit 451. Sí, Es un libro gran buenísimo, libro. para que no lo leyó, si tienen un rato, léanlo. Y donde los bomberos queman los libros. Ahora los bomberos los capacitan para enseñarles a quemar los libros y prenderle fuego a los libros y no para apagar incendios. Y nosotros acá de un día para el otro le pedimos a los médicos y a los enfermeros y a cualquier personal de la salud, bueno, usted se preparó 10 años estudiando y labura hace 20, 30, 40 años, bueno, ahora nosotros, el Congreso, le decimos que si alguien le pide que elimine la vida que lleva dentro del vientre, la tiene que eliminar. Y si no, lo seguimos con el Código Penal. Así que haga bien las cosas. Bueno, esto es lo que rompe la paz social, es lo que rompe la armonía y es lo que trastoca todo el sistema jurídico que lo vuelve esquizofrénico. Los tratados dicen una cosa, el Código Civil dice otra, esta ley dice otra y le tiramos el problema a los jueces. Entonces después nos quejamos de esa justicia contramayoritaria, pero un montón de veces nosotros dejamos legislaciones contradictorias, que no son orgánicas, que no responden a lo que la Constitución manda. Y bueno, el juez cuando le viene el caso Pepito contra Sultanita, tiene que resolver, no puede ampararse en una legislación que no tiene la idoneidad que debiera, ¿no? Totalmente. De hecho, ahí viste cuando decías, no, Luis Pedernera, que de pronto lo hicieron legislador y lo hicieron juez. Y es tremendo, porque me acuerdo puntualmente de ese día que digamos, la incoherencia, lo ridículo era tal que venía Luis Pedernera, un extranjero, es uruguayo él, sin conocimiento de lo que es el derecho argentino, a decirle, digamos, me acuerdo que en la ronda de preguntas estaba Eduardo Menem, convencional constituyente del 94, y quería explicar a Eduardo Menem, qué era lo que quería decir la reserva, la ley de interpretación sobre la Convención sobre los Derechos del Niño al tipo que la había escrito. Digo, ¿qué estaba pensando el convencional constituyente que la escribió? O sea, digamos, era realmente muy ridículo.
pero me interesa tocar mucho esto que decías, ¿no? De este poder judicial que de pronto se siente con la capacidad de legislar. Y hay algo que vengo estudiando bastante en los últimos meses, que es el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La verdad es que lo veo, digamos, muy alarmada, no solamente por los argentinos, porque, bueno, nosotros ya, digamos, tenemos el tema del aborto, a nosotros no nos van a molestar con eso, pero hay otros temas como libertad religiosa, objeción de conciencia, digamos, probablemente el tema de la eutanasia, que ya la comisión empezó a generar hace algunos años una serie de informes, recomendaciones sobre el tema, eh, y que es muy triste, porque así como, digamos, tenemos bastante claro, o bueno, tal vez no tanto, porque creo que si hay algo que demostró el debate es que la gente no lo tiene tan claro, la división de poderes, y hemos visto estos casos que decías de la Corte Suprema, en el cual se pensó que tenía, digamos, el derecho de desplazar al legislador, que el legislador de pronto estuviera pintado y la Corte se inventaba un derecho y legislaba donde no le correspondía, extralimitándose en sus funciones. Pero también ocurre esto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace algunos años se empezó a utilizarse el control de convencionalidad, que digamos es un mecanismo que no está previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, para tratar de imponerle a los países las sentencias de la Corte digamos, querer hacerlas pasar como vinculantes para los países, para el resto de los países de los estados americanos, ¿no? Y el problema de esto es que muchas veces la Corte termina inventándose derechos y se olvidan, ¿no? Que un país está obligado a aquello que se comprometió. La Argentina, en el caso, por ejemplo, si tomamos la Convención sobre los Derechos del Niño, no solamente está obligada a proteger la vida del niño, sino que se comprometió a un estatus de protección mucho mayor, porque te digo, lo voy a proteger desde la Convención. No es bajo ninguna circunstancia aceptable que la Corte de pronto me venga a decir, por ejemplo, como va a ser con El Salvador, probablemente para junio, con el caso Manuela, no, vos no solamente tenés que legalizar, digamos, no solamente no tenés que proteger al niño, sino que tenés que legalizar el aborto por lo menos en tres causales. Siendo que, bueno, El Salvador se comprometió a proteger la vida del niño por nacer, digamos. Y es muy, muy terrible esto porque la gente socialmente está esta conciencia, digamos, es mal entender algunos conceptos. Sí tenemos obligaciones con la Corte, obvio, tenemos responsabilidad cuando incumplimos, pero también hay que saber dónde está el límite. La Corte de pronto no puede extralimitarse y decirme vos estás obligado como país a hacer algo que jamás te obligaste, porque también se olvida un poco eso de la soberanía nacional, ¿no? Nosotros con los tratados resignamos una parte de la soberanía voluntariamente, pero delimitamos bien, quiero esto y esto y esto. No es que de pronto la Corte viene a gobernar y a decir qué es lo que tiene que empezar a pasar en la Argentina, encima, digamos, en una serie de litigios en los cuales ni siquiera hay representantes de la Argentina que tomen parte para decir sobre eso. No, no, lo deciden una serie de jueces en la sede de la Corte en Costa Rica y el resto tiene que acatar. Y esto es realmente muy preocupante porque creo que en el tema del aborto se veía muy bien, ¿no? Ni hablar cuando querían hacer pasar como vinculantes los informes y las recomendaciones de la comisión, ¿no? Como que teníamos obligatoriedad de cumplirlos. Pero con la Corte hay algunos casos, Paves Paves versus Chile, el caso Manuela en El Salvador, que la verdad es que digo, como Argentina, sin duda, y a vos me imagino que como legislador, nos alertan porque de pronto es sentir una presión muchísimo mayor en cosas, digamos, una vía completamente ilegal lo que están haciendo. Tratar de porque además el control de convencionalidad, para redondear la idea y que a la gente le quede claro, tal vez estoy hablando como de algo muy, muy, muy de derecho, ¿no? Pero la Corte últimamente empezó a creerse que era digamos, que con sus interpretaciones va actualizando y modificando lo que firmaron los estados. Y esto, digamos, no es así. Lo que se firmó es lo que se firmó, se interpreta de una manera, pero esas interpretaciones no pueden de pronto ser tan amplias que empiecen a abarcar aspectos que claramente exceden lo que está escrito. Es muy puntual esa, digamos, resignación, por así decirlo, esa delegación de la soberanía en cuanto a decisiones. Y el problema es que yo leí algunos trabajos interesantes sobre el control de convencionalidad, que la Corte tal es así, digamos, digamos, esta obsesión que tiene con legislar en los países, que considera que la armonización de sus sentencias con las legislaciones de los países no es que su sentencia se adecue a la idiosincrasia, que en definitiva es esa legislación que tiene el país, sino que la legislación del país va a tener que cambiar de acuerdo a la decisión de la Corte, y si ese cambiar es la Constitución, que cambie la Constitución y me la llevo por delante, no importa cuáles sean, digamos, los mecanismos de reforma que tengas. Y esto, digamos, es muy serio. Sí, creo que
la Corte Interamericana a veces es como un jarrón chino, ¿no? No sabemos dónde ponerla y fundamentalmente este último tiempo, esta actitud o esta proactividad que tienen algunos casos. No debemos dejar de reconocer que ha tenido fallos muy importantes y muy valiosos en distintas situaciones. Y lo cierto es que es como pasa mucho en el derecho y hay distintas corrientes, ¿no? Hay corrientes dinámicas muy interesantes sobre la interpretación dinámica del derecho inclusive sobre la interpretación dinámica de las convenciones, muchas vinculadas a distintos sectores vulnerables que tiene la sociedad y que tiene la humanidad y que hay que ir reconociéndoles progresivamente cada vez más derechos. Ahora es difícil encontrar que en esas corrientes de las cuales forman parte personalidades del derecho ilustres, muy importantes, como puede ser, por ejemplo, Sagüez, eh, admitan que eso puede valer la dignidad de otra persona. Siempre hay un límite, siempre hay una línea. Y las sociedades lo que se ponen de acuerdo es en esas reglas de juego, en esas líneas que para allá no pasamos. Bueno, ya pasamos una, de la que nuestro sistema jurídico no permitía que pasemos. Atropellando la Constitución, atropellando la reserva del tratado, atropellando todo lo que ya sabemos. Bueno, ahora pareciera que vamos por otra, donde entran en juego cuestiones que son complejas. Y el tema de la libertad, ¿no? Hasta dónde alguien que está enfermo y supone ser una carga para su familia y vienen y le plantean la eutanasia, hasta dónde esa persona es libre para tomar una decisión en un sentido o en otro. Bueno, va a haber una discusión que vuelve a lo más profundo del ser humano, que es su dignidad y que, bueno, veremos si se da. Pero creo que nosotros desde nuestra mirada de que no hay ningún derecho que pueda plantear la eliminación de una persona. Hay algo que vos hablaste de la convencionalidad. Hay un test que se utiliza mucho, ¿no? Que es el test de razonabilidad, donde se plantea esto, donde no hay la posibilidad que un derecho anule al otro. De hecho, nuestra Constitución dice que las leyes que regulan su ejercicio, no que anulan su ejercicio, no es que hay un derecho mejor que el otro, entonces yo lo anulo porque este tiene una mayor jerarquía o un mayor peso en el caso de peso. Tengo que intentar de armonizar esos derechos. Y la Corte Interamericana pareciera que en este último tiempo, de hecho, ha habido presentaciones de algunos países, entre ellos el nuestro, donde se ha planteado, se ha hecho una presentación pidiendo esta cosa que también, mira, el otro día hubo una presentación de un libro de Alfonso Santiago Sí. y quien lo presentaba era Profesor mío de Rosati. constitucional. Bueno, Rosati hablaba mucho de esta cuestión dialógica, de la necesidad de que entre las cortes armonicen un poco, dialoguen en algún caso concreto la interpretación que se está llevando adelante. Y Alfonso en ese libro plantea el grado de apreciación nacional que vos planteás, lo de la soberanía, ¿no? Y está vinculado a esto que hablábamos de de nuestros contenidos pétreos. Veía que ahí alguien ponía algo en el chat y ciertamente es apasionante como lo es el derecho, como es la filosofía, pero hay en este límite que a veces pasamos,
Yo creo que hay una cuestión que pasa con algunos académicos que, que entregan todo por ser originales. Y ahí hay una línea muy delgada de cuando te fuiste de mambo y por ser original empezaste a plantear cosas que son más intelectualizadas y yo creo que el derecho es sentido común. No hace falta ser egresado de Harvard ni tener un máster, porque vos vas a cualquier lugar donde hay chicos de primaria o de secundaria o donde hay gente mayores que no tienen formación académica y cuando tienen un problema, los mayores digo, se presentan a un abogado. ¿Y qué le dicen al abogado? Le plantean un caso y le dice, doctor, no hay derecho que esto sea así. Y probablemente no haya derecho que sea así. Después hay una cuestión del proceso, del procedimiento, de lo que se puede probar o no. Pero no hay ninguna duda que el que va, que por ahí no tiene Conoce ni sus título derechos. secundario, sabe perfectamente dónde hay derecho y dónde no hay derecho. Pero después empezamos en una construcción muy intelectualizada, de, inclusive de personas que yo respeto mucho y que leo mucho, algunas cosas que escriben, que son de una formación extraordinaria, pero que bueno, que en algún momento el que quiere descubrir la pólvora a veces comete esos excesos de pasar una línea que después es difícil volver. Y creo que en esto del sentido común es el que debe primar siempre. Y nosotros no podemos ir detrás de, de esa. Uno de los problemas grandes que tiene la democracia, que se escribe hace 20 años que se está escribiendo de estos problemas, es de estas cuestiones de la diversidad, de respetar la diversidad. Es casi un hecho central para que la democracia pueda ser el medio, el sistema en el que podamos convivir pacíficamente. Yo debo reconocer tu diversidad y vos debes reconocer la mía. Bueno, la Corte Interamericana a veces pareciera querer en algunos temas ideológicos unificar posiciones y que haya una cuestión hegemónica sobre determinados tipos de pensamiento. Pero bueno, entiendo que confío mucho en el ser humano fundamentalmente y confío mucho bueno, nuestra Corte, como ha planteado en este caso de ministerio, ponga sobre la mesa los valores jurídicos que nos representan a los argentinos, que nos han dado nuestros constituyentes y que nosotros elegimos. Pero sí, sin lugar a dudas, es un momento de turbulencia con la Corte Interamericana en algunos temas. Veremos cómo va a haber más capítulos seguramente. Seguro, claro que sí. De hecho, hago un pequeño, no como notita lo que decías. La Corte Interamericana por sí misma no es mala, como no es mala la Corte Suprema, como no es malo el Poder Legislativo. El problema es cuando esos, digamos, ideales empiezan a desviarse. Me acuerdo de una exposición de un colombiano, Santiago Guevara, en el 2019, en una asamblea de la OEA, que les decía justamente la Corte, digamos, con tan nobles funciones, con tan nobles objetivos y valores que la fundaron, ha empezado a desviarse de ese camino. Lo decía mucho más lindo, con mucha más fuerza de lo que yo me estoy acordando ahora, pero es un poco lo que pasa y por eso también preocupa, ¿no? Yo el otro día miraba los reportes financieros de la OEA del 2019, no sé qué hacía la Corte Interamericana en 2019 recibiendo 114 millones de dólares de la Unión Europea, un organismo de justicia de los Estados americanos, ¿no? ¿Dónde quedó la imparcialidad que hace la Unión Europea metiéndole plata a la Corte? Pero, pero la verdad es que en ese sentido sí es preocupante.
Pero bueno, nos queda pero igual, insisto, yo, digamos, en mi juventud también, a pesar de que veo el panorama, confío en que lo vamos a mejorar. Sea que la Corte se dé cuenta sola, o sea que nosotros vamos a hacer, digamos, que vuelva a su cauce, porque pues la verdad es que es el futuro en el que tenemos que vivir y nos toca luchar por eso. Así que nos quedan, digamos, escasos minutos ya para terminar y quería preguntarte, digamos, a modo de cierre, además de dejarte hacer tu cierre, que nos quedarán 2, 3 minutos. eh, ¿Cómo, digamos, cómo ves el panorama esto, digamos, así si tuvieras que darle una palabra de esperanza desde tu lugar como legislador, que ves, digamos, una realidad tal vez más completa que la que vemos nosotros, con este tema del aborto sobre todo, pero también, qué sé yo, con el tema de eutanasia, ¿qué le dirías al ciudadano como para que tenga confianza, ¿no? La verdad es que creo que esta pandemia que ha traído discusiones de las más diversas y que nos ha puesto a todos frente al espejo, con lo mejor y con lo peor que tenemos, donde tenemos que convivir con nosotros mismos, que muchas veces en una sociedad consumista lo más difícil es verte al espejo y reencontrarte con lo que sos, ¿no? No, no con los adornos, no con lo que nos podemos disfrazar, sino con lo que verdaderamente somos, con nuestras miserias y con alguna virtud que podamos tener. Y nos ha pasado a todos, nos ha pasado a tal punto que a mí me parecía extraño el otro día este tema de las escuelas de Cava, ¿no? Algunos dirigentes muy importantes se han podido poner de acuerdo para que tengamos esta ley y han hecho todo el esfuerzo habido y por haber para convencer y tener más voluntades para aprobar la ley y no se han podido poner de acuerdo si los chicos tienen que ir a la escuela o no tienen que ir a la escuela. Eh, Son cosas que son extrañas, ¿no? Porque pareciera que son cosas bastante más simples y creo que en la Argentina hace un tiempo largo estamos atravesados por una mirada política que está muy vinculada a lo electoral, a lo estrictamente electoral. Entonces, no importa mucho qué se dice, sino quién lo dice, y de acuerdo a quién lo dice, yo me tengo que poner o en la misma vereda o en la vereda del frente. A tal punto que si me puse en la vereda del frente porque lo decía fulano, pero mañana lo dice sultano, con quien yo adhiero, ya cambio mi posición. Esa situación que es bastante esquizofrénica que vivimos desde la política nos impide, que muchos conocemos o denominamos como la grieta, nos impide tender puentes, nos impide tener una mirada de mediano y largo plazo y nos desordenan en extremo porque en cada partida hay que jugar a todo o nada. En cada cuestión hay que jugar a todo o nada. Entonces estas cosas que hablaba Rosati, por ejemplo, de la cuestión dialógica, es necesario que ante esta realidad que también tocamos muy tangencialmente sobre la crisis de la democracia, que tiene claramente, está dada una crisis de representación de sus dirigentes, y nos tiene que llevar a plantear la necesidad de encontrar un diálogo donde podamos hablar de las cosas de mediano y largo plazo, donde lo que importe no sea jugarnos todo por haber tenido la razón, aunque sea llevándose puesta la Constitución. Nos tiene que llevar a reconocer en el otro también, en aquellos, conozco muchísima gente que cree en esta ley del aborto como un derecho de la mujer. Bueno, nos tiene que permitir poder encontrar un camino de convivencia y donde no tengamos que imponerle al otro una ideología. Y esa construcción común es la de saber que
que no importa si tanto si vamos para el norte o si vamos para el sur. Lo que importa es que vayamos todos. Por ahí vamos a ir un poco más lento, por ahí vamos a ir, pero que no quede nadie en el camino. Ni los niños por nacer, ni aquellos que tienen la situación de hipotética de que se les pueda plantear la eutanasia, ni los que no tuvieron la suerte de nacer en una vivienda con papá, mamá, un ingreso salarial, poder acudir a la escuela pública o privada, poder acudir a la universidad, donde esa cuestión que tal vez tuviéramos que definir qué es lo que está afectando a la democracia en forma contundente es la desigualdad. Bueno, vivimos entre desiguales, vivimos en situaciones que son inadmisibles, vivimos con esta pandemia, el resultado va a ser que 6 chicos de 10 chicos estén en la línea de pobreza o bajo la línea de pobreza. Entonces, estaría bueno que pongamos todos los esfuerzos, quienes tienen mayor y menor responsabilidad, en encontrar y tender ese puente para ese camino que hay que construir, porque no hay futuro posible en la Argentina si 6 chicos de 10 no tienen las necesidades básicas cubiertas. Y estas leyes que atormentan al sistema, porque cada uno después hace lo que debe hacer. Como bien se ha dicho en el debate, el aborto existía antes y existió desde siempre, como existió el robo, como existió cualquier delito, existió desde siempre, pero nosotros no podemos, no es el camino de construcción de mediano y largo plazo y de un futuro para nuestra nación, hacer de lo malo lo bueno, porque a muchos les pasa. Nuestra obligación es estar al lado. Mira, yo en Catamarca hago con alguna gente amiga, este es el año 16 que consecutivamente trabajamos con los jóvenes en una actividad que llamamos las Olimpiadas del Saber. Siempre, desde el primer año, abordamos el tema aborto, abordamos el tema adicciones. Hace 16 años, cuando no era tan fácil hablar de estos temas. Y siempre lo hicimos con la libertad de que los chicos lo tomen al tema por donde quisieran tomarlo, pero que lo fundamenten y que lo argumenten. Y cuando uno entra en ese test de razonabilidad, donde te lleva mucho a entender si estás usando los medios lógicos para lograr los fines que buscas, si hubiésemos estado dialogando más y no jugándonos todo en cada parada, hubiésemos encontrado muchísimos mecanismos para que no haya mujeres que se mueran en la Argentina por practicarse un aborto, ni el inseguro de ayer, ni el seguro de hoy, como el caso que vos referenciaste. No hay aborto seguro. Las mujeres que se practican, como muchas veces hay que ver el informe del Ministerio de Salud, lo que pasa con otras enfermedades, con las cardiovasculares, tenemos que evitar que se nos muera nadie, ni los que tenemos la suerte de estar vivos y que nuestros padres nos han acompañado permanentemente, ni los que están jugándose hoy con un respirador artificial, ni los que están, ni las niñas ni los niños por nacer. Tenemos que encontrar ese camino de sentido común, de defensa, de respeto del otro, de defensa irrestricta de la dignidad humana, y cuando ocupemos más tiempo en eso que en ver quién tuvo la culpa, que quién tiene la razón en cuestiones menores, seguramente vamos a encontrar la solución a una situación bien compleja que está viviendo la Argentina, pero que tiene mucho por hacer.
Antes de despedirme los dejo con, con alguien que vivió una grieta enorme en la Argentina. La Argentina, allá por el año 1853, cuando se dio la Constitución, dirimía esto que hoy estamos cada uno en casa, con Instagram, compartiendo reflexiones, disintiendo seguramente en muchas cosas y en otras consensuando o compartiendo los criterios. En aquel entonces, en 1853, era hermanos contra hermanos a los tiros. ¿Y quién tenía la razón? El que sobrevivía. La razón la tenía el que había matado al otro. En esa grieta enorme de la construcción de nuestro sistema jurídico, cuando nos dimos la Constitución, cuando nos dimos las reglas de juego, cuando trazamos las líneas que nadie puede atravesar porque daña a un tercero o daña la propiedad de un tercero y nadie tiene derecho a dañar eso, y si no están las reglas de juego establecidas. Hubo un hombre, un catamarqueño, Fray Mamerto Esquiú, que le tocó dar un sermón. Muy joven él, le plantearon que dé un sermón en ocasión de la jura de la Constitución. Y él planteó la necesidad del respeto por la ley, del respeto por la Constitución. Nos guste o no nos guste. Si nadie estaba dispuesto a ceder parte de lo que gusta, y él hace una referencia, si cada uno de los argentinos que hoy juráramos la Constitución sacara el artículo que menos le gusta o el que no le gusta, nada quedaría de ella. Y Fray Mamerto dio este sermón para pacificar la Argentina, sermón que no era pacífico en aquel entonces o no era gratuito para el credo católico apostólico, porque le quitaba muchas de las atribuciones que tenía y planteaba una sociedad laica, planteaba la libertad de cultos, y Fray Mamerto entendió algo que Aristóteles plantea hace muchos años, que el todo está antes que las partes. La nación argentina está antes que cualquiera de nuestras ideologías. Y cuando construyamos con esa convicción, sin lugar a dudas, nos vamos a reencontrar entre todos en un camino de desarrollo y de bien para todos los argentinos. Totalmente, de hecho diría, ¿no? Como para cerrar, ¿no? Recordemos al Martín Fierro, ¿no? Si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Estaríamos justamente en ese panorama. Bueno, mil gracias, Dalmacio. Fue un gusto hablar con vos, pero te voy a tener que dejar ir porque seguramente te están llamando para comer. Así que esperemos que podamos volver a hablar algún otro día. Y muchas, digamos, mucha suerte y mucha fuerza con esto que te queda, porque el país claramente necesita más legisladores comprometidos y, digamos, con esta visión de un país, de construir, digamos, un país a futuro de verdad. Así que bueno, mil gracias por todo. Gracias a vos y a todos los que nos han acompañado. Saludos. Chau, chau.